ver gratuitamente en par.adecuales.com. Y aprovecho para avisarles que el ranking par Latinoamérica ya abrió y cierra el 10 de julio y todas las empresas de toda la región, sin importar su tamaño o su sector, pueden participar de manera gratuita. La segunda línea de Adecuales es la consultoría, que también es una línea muy conocida de Adecuales. Lo que hacemos es acompañar a las empresas en sus procesos, sus políticas y su cultura organizacional para que sepan cerrar las brechas de género al interior. Y la tercera es la comunidad Adecuales. Decidimos que queríamos crear la red de empresas que propende por la equidad de género más grande de Latinoamérica. En este momento son 100 empresas en Perú, Colombia y México. Muchas de las empresas de la comunidad nos están acompañando hoy y son nuestros rockstars de la equidad de género en la región. Esperamos que la comunidad pronto llegue a distintos países de Latinoamérica. Quería contarles que este webinar lo vamos a hacer en conjunto entre Andrea y yo. Ahorita ella les va a contar de qué se va a tratar y que en simultánea va a aparecer una encuesta que vamos a hacer, que Zoom va a sacar en las pantallas de ustedes con unas preguntas que ustedes deben contestar sobre cómo están manejando con enfoque de género. Estas preguntas las vamos a recaudar al final para generar una discusión alrededor de esto y permitir que esto sea interactivo. Les quiero por favor pedir que todos apaguen sus micrófonos y sus cámaras porque de lo contrario estamos esperando 500 personas. Entonces de lo contrario no vamos a poder tener la voz en el tema. Les vamos a dar voz a ustedes a través del chat, en el cual Valeria Mira, nuestra gestora del conocimiento, va a estar respondiendo en tiempo real. Y al final, donde vamos a tener una sección de preguntas. Muchas gracias, Mía. Bienvenidos y bienvenidas. Y para empezar, quisiera pedirles que respondan la encuesta. Vamos a responder la encuesta ahorita y revisar los resultados al final. Entonces, por favor, respondan esta encuesta. Ya les está apareciendo. Les voy a dar unos minutos más y luego al final vamos a revisar los resultados. Ok. Y mientras van respondiendo, hoy vamos a hablar de un tema que consideramos es clave, y es cómo esta crisis y cómo el contexto actual en el que nos encontramos puede amplificar las brechas de género y por ende, ¿qué debemos hacer? Por eso vamos a hablar de la importancia de accionar respuestas al contexto actual con un enfoque de género. Un punto muy importante es que si algo ha demostrado esta crisis es que actúa como un amplificador de las brechas de género y de los problemas sociales ya existentes en nuestra sociedad, y son problemas que sin duda no podemos pasar por alto. ¿Qué tipo de retos o problemas decimos que se pueden amplificar? Esto va a tener efectos económicos y sociales, y la idea es ver qué efectos podría tener en las mujeres. Primero, las mujeres tenemos una amplia presencia en el sector informal en Latinoamérica. De hecho, más del 50% de las mujeres están empleadas en el sector informal. Este sector se va a ver particularmente perjudicado por la crisis. Este sector tiene menos capacidad de acceso a créditos o menos capacidad de respuesta ante la crisis, y por ende hay un potencial riesgo con las mujeres y la posibilidad de que puedan incluso perder sus trabajos. Otro segundo efecto que puede generar es el riesgo al cual están expuestas las mujeres. La presencia de las mujeres en el sector de salud las vuelve un grupo más vulnerable, sin duda,
vemos que más o menos el 72% de los cargos, sobre todo de enfermería, son ocupados por mujeres en América Latina. Este grupo es un grupo vulnerable porque se puede verse afectado su salud ante la crisis. Entonces, ese es un efecto que no podemos pasar por alto. También, cuando empezamos a analizar, se habla mucho de en qué sectores están las mujeres, en qué sectores están los hombres, sectores feminizados o masculinizados. Las mujeres se encuentran en sectores como hotelería, restaurantes, roles de cuidado y todos los servicios que tienen que ver con el cuidado, que son servicios mayoritariamente afectados por la crisis. Entonces hay que prestar particularmente atención a esta variable, si es que luego esto podría generar potencial desempleo. Y en cuarto lugar, las pymes lideradas por mujeres se van a ver más afectadas por su dificultad de acceso a crédito. Ya previo a la crisis se veía que para una mujer dueña de empresa es más difícil acceder a crédito que para un hombre. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Básicamente porque para ellas el acceso a los bancos, el acceso a pedir ese tipo de capital, simplemente entre visibilidad y acceso a estos espacios se vuelve más complejo. Estos son algunos efectos económicos que hoy día se han venido hablando en diferentes webinars. Hemos visto webinars que han involucrado de forma macro cuál va a ser el efecto de la crisis del COVID-19 en las mujeres. De lo que queremos hablar hoy particularmente, ¿cuáles van a ser los retos que van a enfrentar las mujeres, pero los retos que tienen que ver directamente con las empresas? Y por ende, que ustedes pueden hacer al respecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a analizar 3 potenciales retos que creemos tienen un impacto directo en su gestión. El primer reto tiene que ver con la distribución de los roles de cuidado y la potencial inequidad que pueda surgir en los procesos de recursos humanos. Otro tiene que ver con la violencia de género y cuál es su efecto en la gestión empresarial. Y el tercer reto, y que tiene que ver con las preguntas que les compartimos, que es cómo una gestión de crisis puede o excluir o incluir. En ese sentido, la idea hoy es, les vamos a dar algunas ideas de potenciales soluciones, pero también les vamos a dejar preguntas. Preguntas que creemos que son fundamentales, que se hagan en sus comités de crisis, en los comités de recursos humanos, en los diferentes comités de género, en los diferentes espacios que tienen. A partir de esas preguntas, empiecen a resolver estos temas con un enfoque de... ¿Cuál es el primer reto? El primer reto tiene que ver con cómo nos distribuimos los roles de cuidado y cómo esto podría impactar en los procesos de recursos humanos. Sin duda, el COVID-19 está cambiando profundamente la forma como trabajamos hoy y tiene un efecto particular en las mujeres. Hoy por hoy vemos diferentes espacios donde se habla del new normal, ¿no? ¿Y qué implica el new normal? Me parece además bien interesante porque, no sé si escuchan, tengo 2 perros y mis 2 perros están ladrando ahorita y esto forma parte del new normal. Nos pasa en reuniones de equipo incluso en el cuales que ya conocemos a los hijos y las hijas de las personas que trabajan con nosotros, conozco la sala, la cocina, hasta cuartos de gente de mi equipo, que esto antes no ocurría. La línea entre el espacio público y el espacio privado, de alguna manera, se ha vuelto absolutamente difuso. Hoy por hoy eso está más mezclado. Ya veíamos incluso antes de crisis que las mujeres de la región dedican en promedio 3 veces más que los hombres a tareas que tienen que ver con roles de cuidado en el hogar. Este concepto tiene que ver con la economía del cuidado. Esto es algo que se usa mucho en los estudios de género, y la economía del cuidado habla justamente de estas tareas, en cierta forma, invisibles, que hacen principalmente las mujeres y que tienen un rol importante en el desarrollo no solamente de los hogares, sino de la economía. Las empresas, previo a la crisis del COVID, se veían beneficiadas en que la economía del cuidado esté resuelta, porque eso permite que la gente pueda trabajar, desarrollarse, desarrollar empresas, desarrollar negocios. Entonces, no podemos perder de vista que esta línea está mucho más mezclada. A eso hay que agregar que hoy por hoy
si ya había una carga de trabajo 3 veces más, lo que empieza a pasar con la crisis es que para hombres y mujeres, las tareas del ámbito privado han aumentado. Uno de ellos tiene que ver con educación. Los hijos no están yendo al colegio. Esto implica que sobre todo las mujeres, porque ya sí se dividen las tareas en el hogar, de por sí las mujeres dedicamos 3 veces más que los hombres a las tareas del hogar. Si estas han aumentado, eso implica que va a haber más tareas para hombres, sobre todo para mujeres. Entonces, hoy por hoy mujeres están asumiendo también el rol de educadoras y de acompañar a sus hijos en el proceso educativo, algunas el rol de enfermeras, de cuidado. Se habla mucho también de qué ayuda teníamos antes las mujeres, y un rol importante suele ser las abuelas. Hoy por hoy hay como da mezclada sobre esto, pero generalmente en familias donde la abuela no necesariamente vive en la casa, lo que está ocurriendo ante esta crisis es que más bien al ser un grupo vulnerable estamos más bien cuidando a las abuelas y que no tengan ese espacio. En Latinoamérica se ve que igual al vivir todos juntos tenemos todavía este rol, pero no podemos dejar de hablar del rol, del nuevo rol que estamos asumiendo y el impacto que podría tener esto. Creo que también, además, esto nos permite una oportunidad, y es que las tareas que antes eran visibles, hoy se están volviendo visibles. Vemos cómo en los hogares, hombres y mujeres, que quizás no ocupábamos mucho tiempo en esta economía del cuidado, empezamos a ver todo el trabajo que hay que hacer, y quizás es una oportunidad incluso para que los hombres tengan un rol más activo en el hogar, que eso lo vamos a ver más adelante. Mía. ¿Qué efectos tiene esto en las mujeres? ¿Qué impacto va a tener el hecho de que las mujeres, además de trabajar, tengan que ocuparse de las tareas del hogar, del cuidado, de la limpieza, pero también de la educación? Creemos que este nuevo normal, por defecto, va a afectar de forma a hombres y mujeres. Vivimos en sociedades particularmente machistas. No podemos tapar el sol con un dedo y debemos identificar que ya la división de horas era diferenciada. Esto puede impactar en cómo nos relacionamos con nuestros jefes, con nuestras jefas, en nuestro desempeño incluso. ¿Cómo impactaría en las evaluaciones de desempeño? Los indicadores tradicionales que usamos cuando evaluamos a la gente, de por sí tienen enfoque de género. Generalmente lo que hemos visto, incluso de la data que hemos recopilado, en la cual se ve que no hay un enfoque de género. ¿A qué nos referimos con un indicador con enfoque de género? Les voy a dar un ejemplo, incluso antes de la crisis. Si yo medía indicadores, por ejemplo, de resultados a partir de las ventas promedio hechas por una persona, pero una mujer sale de licencia de paternidad, de maternidad, porque dio a luz, y la evalúo en función a un año completo, sus indicadores van a ser más bajos. Si soy una empresa con enfoque de género en gestión de indicadores para medir evaluaciones de desempeño, voy a calcular y formular cómo evalúo, y quizás no considerar 12 meses, sino 9, porque los otros 3 o 5 o 6, dependiendo del país en el que estén, no contaron porque esa persona no estuvo ahí. Un poco por eso podría tener un impacto en las evaluaciones de desempeño hoy, porque el tiempo que estamos dedicando está variando, justamente por esta mezcla entre el espacio público y el privado. Entonces, puede tener un impacto en cómo evaluamos a las mujeres. Y por ende, esto podría impactar en el tercer punto, que es potenciales ascensos. El segundo punto tiene que ver con visibilidad. La mirada que tenemos hoy sobre esto, y es algo que hemos venido discutiendo mucho con Mía, el equipo de Equales, es que las relaciones que no se entablaron en el antiguo normal probablemente van a ser muy difíciles que se entablen hoy, porque tenemos menos espacio de networking. Si antes las mujeres de por sí ya no teníamos tiempo para hacer networking, lo que nos dice todo esto que estamos analizando es que el tiempo es incluso más escaso. Entonces, tener visibilidad frente a sus líderes en este contexto es más complejo. Y esto es algo que también debemos considerar, porque tanto la visibilidad como el rendimiento impactan en nuestras evaluaciones de desempeño. Un tercer efecto tiene que ver con los ascensos. Vinculado al punto 1 y el punto 2, si me evalúan sin enfoque de género y sin un enfoque que realmente entienda de una forma humana la crisis, mi evaluación va a bajar. Entonces las posibilidades de que me asciendan van a descender. No hoy, sino lo que tenemos que pensar es, si me tocan mis evaluaciones de desempeño a fin de año, ahí tenemos que empezar a tener este enfoque.
Otro punto tiene que ver con las remuneraciones. El efecto del punto 1 y 2 va a tener un impacto en las mujeres y en que ellas tengan menos posibilidades de ascensos y por ende una remuneración más baja o que se mantenga. Hay de por sí ya un prejuicio o sesgo cuando asignamos un aumento en la remuneración, entonces eso es algo que se va a continuar. Y en sencillo, vinculado a todos los puntos anteriores, estar fuera de la posibilidad de ascensos, o cuando hablamos de bonos de desempeño, va a afectar la remuneración, o podría afectar la remuneración de las mujeres. Y el último punto tiene que ver con despido. Lo mismo que analizábamos al inicio, qué sectores se van a ver más afectados. Hay una importante presencia femenina en esos sectores, entonces esto podría impactar en que más mujeres pierdan su trabajo. Entonces, tener mapeado los efectos de la economía del cuidado se vuelve esencial en este caso. Mía nos va a contar un poco qué podríamos hacer al respecto. Dale, Mía. Bueno, entonces ya Andrea nos explicó cuáles son los problemas y los retos que tenemos en equidad de género hoy en día en la gestión de la equidad de género en crisis. Y yo quiero hablar de algo que a mí me encanta, que son las medidas afirmativas. Desde hace rato, y no solo Equales, sino todas las personas que trabajamos en género, venimos diciendo que la cancha tradicionalmente ha sido desigual para hombres y para mujeres. Que cuando empezamos la carrera de las oportunidades y del trabajo, las mujeres empiezan uno o varios pasos más atrás, por supuesto, no por sus capacidades intrínsecas, sino por las barreras que la sociedad les pone y que hacen que ellas no puedan competir en igualdad de condiciones si no nos encargamos de eliminar esas barreras que lo permiten. Una cosa también que Equales dice mucho es la equidad de género no se logra de manera natural. Y ahora más que nunca tenemos que tener eso en cuenta. Las medidas afirmativas son la manera de replantear la cancha, de equilibrar la cancha para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. ¿Cuáles son las medidas afirmativas que tenemos que tomar para gestionar la crisis con enfoque de género con respecto a los retos que Andrea acaba de plantear? Vamos a dividirlos en dos. El primero tiene que ver con la cultura organizacional, la manera como nos relacionamos. Y el otro tiene que ver con políticas y procesos, en general de recursos humanos, que hacen que podamos replantear la manera como los hemos pensado para que tengan enfoque de género. Para empezar, quisiera mostrarles, como siempre, datos del ranking PAR, para el cual es muy importante siempre tener datos propios acerca de lo que estamos comentando. Estos son los resultados del apartado de flexibilidad de 800 empresas que medimos el año pasado en Latinoamérica. Y lo que podemos ver acá es lo siguiente. 69% de las empresas tienen horarios flexibles, tenían antes de la crisis, ¿no? Esto lo medimos del año pasado. 61% ofrecían trabajos remotos, 60% tenían una sala de lactancia, 18% subvencionaban guarderías. Este escenario nos muestra que estábamos listos, pero no tanto, para enfrentarnos a una crisis en donde el 100% debe tener horarios flexibles hoy porque las circunstancias lo obligan y el 100% tiene que ofrecer trabajos remotos. Y el tema de la sala de lactancia y las subvenciones debe ser replanteado para ajustarse a la cuarentena. Y voy a entrar en detalle a continuación. Con respecto a la cultura organizacional, entonces, primero, la flexibilidad laboral en su máxima expresión. ¿Qué significa esto? Vamos a eliminar cualquier obstáculo o indicador que tenga que ver con tiempo y presencialidad. El tiempo que las personas pasan haciendo algo, lo que llamamos en Colombia calentar silla, o el hecho de que estemos viendo a esa persona físicamente es irrelevante a partir de ahora. La flexibilidad laboral en su máxima expresión nos habla de resultados. Eso incluye, por ejemplo, hacer reuniones en horarios inclusivos. En Equales hemos adoptado un concepto que es liderar desde el cuidado, que es algo de lo que también hablaré ahorita en el tercer punto. Y eso significa pensar en las personas de nuestra empresa en el centro y de primeras. Y para eso tenemos que tener medidas que se ajusten a las necesidades de las personas, sobre todo cuando estas tienen que ver con
las tareas tradicionales del género. Entonces, para bajarlo a la cotidianidad, si tenemos mujeres en nuestros equipos que están en cuarentena con uno o más hijos o personas a cargo, adultos mayores, otros familiares, etcétera, tenemos que contar con los horarios de ellas para poder hacer reuniones, porque tienen que conectar a los niños por la mañana para que estén atendiendo a las clases del colegio, tienen que asegurarse de estar haciendo la comida y demás. Entonces no podemos imponer un horario que es el tradicional. Tenemos que replantear los esquemas de horarios y tener la posibilidad de escucharlas, que es el tercer punto. Entonces, muchas veces las empresas nos dicen, no, pero díganos qué necesitan las mujeres para que puedan llegar a una posición de liderazgo. Y claro, Adecuales pues se dedica a eso, pero lo primero que Adecuales responde es, ¿les has preguntado? Como, en verdad, siempre que una empresa toma una decisión por una mujer, hace mal. Y antes las decisiones que tomaban por ellas era no la haciendo porque ese cargo requiere viajar mucho y ella tiene hijos. O en otras empresas, no la quiero pasar al cargo comercial porque tiene que pasearse por todo Colombia, país, cualquiera de Latinoamérica, y es peligroso. ¿Les has preguntado a ellas qué quieren, cómo van a manejar esto y qué puedes hacer tú para que lo logren? Es lo mismo ahorita, solo que ahorita tenemos que hacerlo de primero. Preguntarles a todas las personas de la organización y sobre todo a las mujeres qué necesitan. Liderar desde el cuidado también significa estar en comunicación constante, tener claridad y saber cómo nos sentimos. Nosotros en Adecuales hace poco escribimos un artículo en LinkedIn hablando acerca de cómo ahora cuando tenemos reuniones nos preguntamos constantemente ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hay que dar espacio para que la gente pueda expresarse acerca de su salud mental y hay que considerar la salud mental como un indicador que hoy en día nos interesa. Y hay que abrir canales de comunicación en donde esto se pueda expresar. Ejemplo chiquitico, nosotros creamos un canal en Slack, que es nuestro medio de interacción corporativa, que se llama #ParcheAdecuales. Parche en Colombia significa hangout, estar juntos. Y ahí todo el mundo puede expresarse acerca de lo que siente, de lo que piensa, y de esa manera, incluso en la virtualidad, generamos comprensión y acercamiento. Estos son atributos del liderazgo femenino, que por supuesto no significa que solo las mujeres líderes los pueden traer sobre la mesa. Los hombres y las mujeres podemos traer este tipo de competencias como escucha, compasión, colaboración, para empezar a trabajar desde ahí en un escenario de crisis. Lo siguiente, que también tiene que ver con replantear la cultura organizacional. Las personas que nos han escuchado saben que en Adecuales tenemos una obsesión con las nuevas masculinidades y con la paternidad. Es uno de mis temas favoritos personalmente. Hemos escuchado mucho acerca de cómo esto es una oportunidad para que los hombres finalmente entren de lleno en el ámbito del hogar y hagan las tareas que tradicionalmente las mujeres han hecho, que como Andrea ya describió, son 3 veces más que las de los hombres. Pero no podemos dar eso por sentado, porque podemos decir, no, obvio, si están todos juntos y obvio hay un montón de tareas, pues el ser masculino se tiene que hacer cargo. Pero no, lo que puede pasar es que simplemente las mujeres asuman más y más carga mientras trabajan remoto y además son profesoras y los hombres sigan manteniendo un rol más o menos tradicional. Entonces, involucrar a los hombres en estas tareas de cuidado, acá viene la parte de Adecuales, también es responsabilidad de las empresas. Lo que queremos es que se hagan capacitaciones que antes se hacían en nuevas masculinidades, en las empresas más avanzadas, con los hombres de la empresa, pues ahora las vamos a hacer familiares. Vamos a hacer capacitaciones en donde hablamos acerca de equidad de género, roles, estereotipos y nuevas masculinidades y toda la familia esté involucrada. Otra cosa interesante, hay muchas empresas que tienen subsidios, entonces las empresas tenían el subsidio para la guardería, el subsidio para que la persona fuera al gimnasio, el subsidio para que la persona tuviera cierta dieta. Pues ahora, ¿cómo replanteamos esos esquemas de subsidios para que se ajusten a la cuarentena? ¿Cómo hacemos para que la economía del cuidado ahora también sea una responsabilidad de la empresa y adquiramos ciertos compromisos que nos ayuden a nivelar la cancha? Ejemplo, ¿cuáles de esos subsidios se pueden pasar al cuidado interno en el hogar? ¿Cómo hacemos para ayudarles a hacer lo que en Colombia llamamos vueltas, que Andrea ahora se va a reír, pero es como los errands, tener que hacer diligencias, esa es la palabra neutral, tener que hacer diligencias? Podemos tener un subsidio para que esas cosas puedan ocurrir y las mujeres liberen un poquito su carga.
Y lo último, como bien decía Andrea, ya les costaba a las mujeres hacer networking porque no nos entrenan para hablar de nosotras mismas. ¿Y ahora cómo? Bueno, esto representa una oportunidad. Porque ahora que no podemos salir y que no es tradición como antes que los hombres salgan a tomarse una cerveza con su jefe, vayan a jugar golf, que como eran espacios como muy masculinos, pues ahora todos estamos encerrados. Entonces, ahora tenemos dos posibilidades de hacer networking que nivelan la cancha. Uno, los creamos masivamente en las empresas. Otro ejemplo de cuáles, porque hay que hablar desde el ejemplo. Nosotros tenemos una actividad que se llama Open Bar cuáles. La hacemos todos los viernes por la noche. Estamos 30 personas conectadas en 4 países y lo que hacemos es compartir un espacio libre, en donde no hay jerarquía, es absolutamente horizontal y todos podemos hablar acerca de nuestras vidas y presentamos a nuestras familias y demás. Ese es un espacio informal que se puede crear fácilmente. Y un espacio formal es, vamos a decir, bueno, ahora cada supervisor va a crear un espacio de networking a propósito con cada uno de sus equipos en donde sí o sí los hombres y las mujeres tienen que estar involucrados. Y si te das cuenta que la mujer no llegó a tu reunión, es posible que estés haciéndola en un horario en que ella no puede. Entonces eso te empieza a dar una idea de lo que está pasando. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la de estructura. ¿Cómo reestructuramos los procesos y las políticas para que se ajusten a este new normal? Indicadores con enfoque de género. Y hay un montón de gente que está especializada en esto porque es, de hecho, algo complejo. Repensemos nuestros indicadores. Como decía Andrea, y esto va para el punto 1 y 2. ¿Cómo estamos haciendo las evaluaciones de desempeño? ¿Hay algún indicador de esas evaluaciones que esté basado en presencialidad o en tiempo o en cuánto tiempo yo quería que esa persona estuviera contestándome en una reunión virtual? Esas cosas no ayudan al enfoque de género. Entonces, vamos a tener el foco en resultados y en la productividad. Siguiente, please. Y los otros dos que vamos a tener en cuenta en procesos y políticas. Este es mi favorito porque es el más controversial. La idea ahora es que equiparemos la licencia de maternidad con la licencia de paternidad. Yo sé que eso no es ley en ningún país de Latinoamérica, pero eso a cuáles le tiene sin cuidado, porque llevamos 6 años diciéndoles a las empresas, extiendan su licencia de paternidad, porque es lo único que va a equiparar los roles en el hogar. ¿No les compete? Sí les compete. Le compete al Estado por un lado, en el Congreso y demás, y nos compete a las empresas decir, bueno, yo de verdad creo en esto, yo voy a remunerar una parte de la licencia de paternidad para que los hombres también puedan estar con sus hijos y de esa manera equiparen los roles en el hogar. Porque ahorita, sobre todo, ya no tenemos opción. Ya estamos todos encerrados y vamos a necesitar que esas licencias funcionen para los dos. Y el rediseño de los beneficios y las compensaciones, que es un poco lo que ya les venía diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los beneficios y las compensaciones nos ayuden a que, por ejemplo, los niños que están en los hogares estén ocupados mientras las mamás trabajan? Permitimos que las mujeres y hombres que tienen hijos a cargo empiecen un poquito más tarde, no esperamos que nos contesten a las 7 de la mañana porque tienen que estar levantando a sus hijos, dándoles de comer, etc. Y lo más importante, no podemos seguir pensando en esquemas tradicionales de horarios y de organigramas y de maneras de trabajar. Tenemos que repensarnos todo. Ha sido fascinante, incluso para Equales, con todo y que ha habido cosas difíciles, decir, bueno, ¿qué otras oportunidades nos da la crisis para replantearnos todo? Si ya nos toca replantearnos la presencialidad y nosotros hacemos talleres y conferencias, ¿qué otras cosas podemos empezar a desbaratar para armarlas de una manera en que sean más eficientes y que tengan mayor enfoque de género? Esa es la invitación que queremos hacerles. Entonces, ¿qué preguntas tenemos que hacernos? Como para nosotras es importante no solo proveerles algunas herramientas, sino proveerles las preguntas adecuadas que van a tener que responder internamente en cada empresa. Primero, ¿cómo se mide la productividad? Cada uno de ustedes, por supuesto, tiene indicadores de productividad para saber si los ascienden o no, si las van a remunerar de una manera u otra. ¿Hay algo en ese indicador de productividad que sea excluyente? ¿Hay algo en esas variables que suman ese indicador que no tenga enfoque de género? Ese es el análisis que tenemos que empezar a hacer. Segundo, la economía del cuidado nos ha beneficiado siempre de manera invisible. Todo el trabajo que hacen otras mujeres, sobre todo
como, porque en general son mujeres, de cuidado de los hijos, del hogar y de cuidado de las oficinas, todo el trabajo invisible de cuidado, de limpieza y demás, eso tiene unos réditos financieros que hacen que nosotros tengamos menos costos en las empresas. Es un tiempo que nos hace más eficientes a quienes estamos pensando en las empresas y haciendo otras cosas. ¿Cómo vamos a medir eso hoy para aceptar que la economía del cuidado nos ha beneficiado? ¿Y cómo vamos a replantearnos el uso que hacemos de la economía del cuidado para que sea justamente retribuido? Esa es una oportunidad que nunca como empresas habíamos tenido, porque hasta ahora el Estado estaba empezando a medir el costo de la economía del cuidado. Vamos entonces a las empresas. Y 3, ¿qué otros indicadores se pueden reformular con enfoque de género? Lo que ya dijo Andrea, ascensos, remuneraciones, etc. Listo. Vamos entonces al segundo reto, la violencia de género. Ya vimos el primero, que es todos los temas de cuidado y esto qué tiene que ver con la empresa y cómo se difuminan las barreras entre lo privado y lo público. Resulta que con la violencia de género pasa exactamente lo mismo. Vemos cómo el ámbito público y el ámbito privado ya son uno solo, que se llama el ámbito privado, donde las personas están trabajando y tienen su vida personal. Y eso hace que la violencia de género se convierta en un tema de las empresas. Lo que nos dicen las cifras hoy, y vamos a las generales y luego a las particulares, es que hay un repunte en las cifras de violencia de género contra mujeres y contra las niñas, debido a los confinamientos. Esto no es sorpresa, yo creo, para ninguno de los que estamos acá. Si hay una mujer que está sufriendo violencia de género y ahora está confinada con su agresor 24 horas al día, 7 días a la semana, de manera indeterminada, eso quiere decir que es mucho más probable que ella sufra violencia de género. Las cifras para Perú, Colombia y México, que son las que tenemos acá, estoy segura que las cifras para Chile, Argentina, Uruguay son muy parecidas, son las siguientes. En México han aumentado en un 5% los ingresos de mujeres maltratadas a casas de refugio y ha aumentado un 60% de las comunicaciones online para orientar sobre cómo manejar la violencia. En Colombia, la línea de llamada de denuncias ha aumentado en un 225%. Y interesantemente, las denuncias físicas en la fiscalía han disminuido porque no podemos ir y porque estos organismos, por lo menos en Colombia, no han definido cómo se hace virtual. Entonces hay muchas más llamadas de las que había antes. En Perú tenemos un 100% de aumento en las llamadas de denuncia y como dato, 8.000 llamadas a la línea 100, que es la línea de denuncia de violencia de género, durante la cuarentena. Esto nos muestra que tenemos una obligación como empresa para abordar este fenómeno. ¿Cuál es mi rol? Primero, ya previamente habíamos dicho que las empresas tenían que tener un protocolo de atención para el acoso sexual, prevención y atención. Hay algunos países donde esto es ley, hay algunos países donde no lo es. Igual, como siempre, hay cuales dice, pues hay que tener. Pero ahora, entonces, tenemos que hacer aún más formación en lo que significa la violencia de género y ya no solo la violencia de género en el ámbito laboral, porque el ámbito laboral y el ámbito privado se cruzaron, sino en general la violencia de género. Entonces, como empresa, tenemos que entrenarnos para entender más ampliamente la violencia de género y tenemos que generar capacitaciones a nuestros colaboradores para que sepan qué hacer si en sus hogares ellas u otras personas están sufriendo, o ellos, violencia de género. Segundo, códigos de alerta de violencia sexual. Para las personas que están en sus casas, tienen que tener una manera de decir, estoy sufriendo de violencia sexual o de género, pero no pueden coger el teléfono y que los oiga el agresor y entonces el agresor, pues ahí se acabó el cuento. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tener códigos para decir si hay alguna mujer en esta organización que está sufriendo violencia o que tiene riesgo de sufrir violencia, esa mujer tiene que mandarnos un código, una palabra que le indique a la empresa que esto está pasando. ¿Y ahí qué tiene que hacer la empresa? Claro, hay cosas que puede hacer, hay cosas que no puede hacer, igual que con el acoso sexual laboral. Pero sí podemos saber cómo responder. Mira, tienes que llamar a esta línea, estos son tus derechos, estas son las instituciones que te van a cuidar. Siguiente, please. La corresponsabilidad entre el Estado y la empresa ahora empieza a ser más unida.
Y finalmente, posicionar las líneas de atención. Tenemos que estar constantemente comunicándole a nuestros empleados y empleadas cuáles son las líneas a donde pueden acudir en caso de que sufran violencia. Hacernos cargo del awareness, y si llegamos a tener abogados o psicólogos dentro de la empresa que incluso pueden atender un primer frente, eso también sería supremamente útil. Gracias, Mía. El tercer reto, el foco del tercer reto tiene que ver con cómo abordamos la crisis de tal forma que por defecto no excluya a las mujeres. Para esto voy a contarles algunos ejemplos de casos que se han dado en el pasado con otro tipo de crisis que han generado un efecto importante en qué ha ocurrido con la sociedad después. En el 2004, por ejemplo, cuando fue el tsunami en Indonesia y todo lo que ocurrió, hubo un impacto bien fuerte en términos de cuál fue el efecto en la población masculina o femenina. Particularmente en el caso de Indonesia, lo que ocurrió fue que muchos de los hombres pescadores, muchos son pescadores ahí, estaban en el mar durante el tsunami. De alguna u otra forma, ellos no sufrieron el efecto de la ola, estaban en el mar, por ende no murieron, pero muchas mujeres se quedaron en casa y murieron. Con el paso del tiempo, esto generó que haya una ausencia importante de mujeres en esta sociedad. Y unos años después, lo que va a parar por este año, vamos a retomarlo a partir del próximo año, pero estamos manteniendo esos focos y lo que estamos haciendo es más bien abrir líneas de trabajo específicamente COVID, ¿no? O sea... El webinar. Gracias. Perdón, ok, listo, continuemos. Entonces estábamos diciendo que los hombres sobrevivieron, murieron muchas mujeres, y años después lo que empezó a ocurrir fue que se empezó a dar muchos más casos de relaciones donde las mujeres, niñas o muy jóvenes, se convertían en cabeza de familia y empezaban a casarse o a mantener relaciones con hombres mucho mayores, y ellas se encargaban del cuidado. O sea, había casos incluso de matrimonio infantil, y eso generaba un impacto y genera un impacto enorme de violencia en estas niñas. ¿Por qué creemos que eso es importante y por qué lo abordamos? Porque en este caso no se abordó la crisis con un enfoque de género y por ende no se previó que podría ocurrir un problema en el tiempo. En Japón, muchos años después, tras un terremoto, ocurrió algo diferente, que fue que a partir del terremoto muchas mujeres enfermeras se pusieron a trabajar mucho en los hospitales, y los hombres empezaron a tener un rol más importante en el hogar. Los hombres empezaron a asumir más fuerte su rol de cuidado, y eso ha permitido que luego en el tiempo las nuevas generaciones empiecen a tener una figura más equitativa frente al rol del cuidado. Abordar la crisis con enfoque de género es clave. ¿Y a qué me refiero con esto? No pensemos en la crisis como abordar la situación y la situación de personas como si todas las personas fueran un individuo estándar, sino que entendamos que esta crisis tiene un efecto diferenciado en hombres y mujeres, todo lo que hemos visto hace un rato. Dos ejemplos adicionales. Lo veíamos en el caso de Perú. Se implementó esta medida donde había días donde salían hombres, días donde salían mujeres, y esto, si bien todavía no hay cifras sobre el tema, y lo que generó fue más caos en los mercados, los días que estaban las mujeres comprando, porque estos son roles tradicionalmente femeninos. Entonces, incluso la cantidad de gente que salía por días iba variando, cuando se pensó que iba a ser una medida más bien que iba a ayudar a disminuir las salidas. Entonces, nuevamente fue una medida que, por no tener enfoque de género, probablemente tuvo un impacto negativo. Caroline Criado Pérez es una autora de un libro que se llama Invisible Women, o Mujeres Invisibles. Este es un libro que les recomiendo muchísimo. Ella habla mucho de cómo incluso en la salud y en la creación de vacunas, por entender a hombres y mujeres como un individuo estándar que by default es hombre, o sea, el estándar es hombre. Ella incluso revisó cuadernos, libros donde enseñaban médicos, y siempre los dibujos son de hombre. Entonces, estamos nueva creación de vacunas con un cuerpo masculino. Esto también podría tener un efecto en las mujeres. Entonces, es algo que también se está hablando. Quiero que revisemos
los resultados de la encuesta. No sé, Vale, si tú los puedes proyectar o cómo lo manejamos. Ahí está. Primera pregunta que les hicimos. ¿Los datos sobre los equipos y procesos en su organización están desagregados por género? Más o menos esto está 50-50. Esto es súper importante, ¿no? Porque los datos desagregados por género nos va a poder ayudar a entender de forma diferenciada qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres. Incluso también hoy, frente a esta crisis, se está hablando de desagregar datos de personas contagiadas o fallecidos con una variable de género. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que conforman el grupo primario de respuesta a la crisis en su organización? Tenemos un 32% que tiene entre 26 y 50%. Debemos incluir a mujeres en nuestros grupos de crisis. Esto es un punto clave, porque si no estamos incluyendo su perspectiva y su experiencia, digamos, de vivir en el mundo, no vamos a saber cómo abordar también medidas específicas para ellas. Esto es súper importante, y quienes no tengan la información, les pido que por favor pregunten. Oye, en el comité de crisis, ¿quiénes están? ¿Cuántas son mujeres? ¿Qué están abordando? La tercera edad tiene información que le permite estimar la magnitud de la carga de trabajo del cuidado no remunerado o esta economía del cuidado de sus empleados. La mayoría no tiene esa información. De hecho, esto es algo que lo hemos estado viendo nosotros con algunas empresas que hemos empezado a ayudarlas a trabajar esta crisis con enfoque de género, y lo que estamos empezando a hacer es incluso encuestas que le estamos dando a estas empresas para que puedan evaluar el uso del tiempo y cómo las mujeres y los hombres están trabajando, usando su tiempo hoy, porque esto también es clave al momento de tomar decisiones de nuestros equipos, de cómo manejamos la crisis. Su comité de crisis ha abordado los retos diferenciados que puedan enfrentar en este contexto hombres y mujeres. Tenemos un 32% que sí, un 68% que no. Entonces también hacernos estas preguntas es clave en este proceso. Y de hecho tenemos más preguntas que queremos revisar, ¿no? ¿Qué rol tienen las mujeres de las empresas en sus hogares y en el trabajo en esta etapa de crisis? Esa es una pregunta fundamental que debemos hacernos para entender, escuchar a las mujeres, ya lo decía Mía, ya sea a través de encuestas, focus groups, conversaciones, e incluso traer un liderazgo incluyente, de cuidado, va a ser clave. ¿Qué recomiendo acá? Trabajar con los líderes o las lideresas de cada grupo de trabajo, de cada área, de cada mini grupo de trabajo, y escuchar, en el cual también hemos implementado una práctica donde cada persona líder tiene como otra persona a su cargo que conversa para ver simplemente cómo está, a qué retos se está enfrentando. Incluso hemos aplicado la encuesta a nivel interno y nos da datos interesantes. Entonces, es eso, entender el rol. Estoy incluyendo un discurso de familia en mi manejo de crisis. Incluso sabemos que las empresas están abordando las crisis desde una mirada de, ok, ¿qué va a pasar? ¿Esto hay alguien de nuestros equipos? ¿Qué va a pasar con el contexto de la enfermedad actual? ¿Cómo esto afecta no solamente a esa persona, sino a las familias? ¿Y qué rol desde la empresa vamos a tener con las familias? No nos olvidemos de todos los stakeholders involucrados. Estoy escuchando las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres frente a la crisis, similar a lo que veíamos. Hay mujeres representadas en mis comités de crisis. Por muchos años en la historia del mundo, las mujeres no estuvimos en los espacios de toma de decisión ante momentos claves del futuro de nuestra sociedad. Esto es que no podemos continuar. Y eso es algo que le digo mucho a las empresas. Nos decían al inicio como, bueno, ahorita nadie estará pensando en equidad de género porque estamos en crisis y es secundario. No lo es, al contrario. Es importante ver este enfoque de mirada transversal. ¿Cómo va a cambiar, otra pregunta, ¿no?, el rol de las mujeres en su empresa en esta crisis? Y sobre todo, ¿están en capacidad de integrar su visión? Y segundo, ¿lo consideran valioso? Este yo creo que va a ser el reto más grande. Cuando empezamos a hablar con las empresas de la comunidad de Quales o incluso empresas que medimos en el ranking, empresas clientes, el gran reto es cómo convenzo a mi directorio, a mi comité directivo de que esta mirada es valiosa. Esto es valioso porque debemos retener a esas mujeres que tienen un conocimiento especial, que es un conocimiento que genera valor, además del impacto que genera en nuestra sociedad y el futuro de nuestra sociedad luego de la crisis. No nos olvidemos que las empresas son agentes de cambio clave en generar una sociedad más inclusiva, más igualitaria. Si tenemos grupos muy homogéneos tomando decisiones en tiempos de crisis, es probable que su enfoque no sea adecuado.
Es como si dijéramos, vamos a resolver un problema, pero solamente con la mitad de la información. No podemos hacer esto y esto es altamente peligroso. ¿Por qué es imperativo entonces abordar estos retos? Las brechas de género van a incrementar si es que no hacemos nada y no hacemos nada ya. Muchas empresas ya han hecho un trabajo largo de muchos años para ser más para incluir las miradas de las mujeres y otras minorías, para incluir también las dificultades que se encuentran los padres en general y las dificultades en general que encontramos hoy. Pero si no hacemos algo hoy, las brechas de género en nuestra sociedad van a incrementar. Otro punto es que debemos cuidar a todos nuestros stakeholders. Quienes no lo hagan no van a poder salir de esta crisis. Esto que estamos hablando se puede también hacer con los proveedores. ¿Qué decisiones están tomando sus accionistas en este momento frente a las decisiones de negocio? Los comités de dirección frente a las decisiones de potenciales despidos. Debemos cuidar a todos nuestros stakeholders, nuestras comunidades, cómo nuestras comunidades se están viendo afectadas, cómo las mujeres y hombres de nuestras comunidades se están viendo afectadas. Y creo que un punto central acá, y en el que queremos ser muy enfáticas, es la equidad de género no es una moda, y nos molesta mucho cuando nos dicen esto, ¿no? Mira, la equidad de género no es una moda, no es un accesorio para épocas de abundancia, es una necesidad constante, es un imperativo hoy. Yo creo que estamos ante una oportunidad enorme. La coyuntura nos ha llevado a pensar en un nuevo orden. Esta idea de que el ámbito público y privado está mezclada, en realidad, para las mujeres, siempre lo estuvo. Entonces, este new normal, o en este new normal, no vamos a seguir en las cosas que hemos manejado antes. Y tal vez esta crisis va a ser una oportunidad para decir que ese business as usual no estaba funcionando. Ese business as usual no estaba incluyendo. Y que no lo hacía porque estaba dejando por fuera a las mujeres. Entonces, si hoy por hoy aprovechamos esa oportunidad, entendemos el valor que genera para nuestros negocios y nuestro entorno, podemos generar un cambio súper importante. Pero si no lo hacemos, podemos estar hablando de un riesgo clave para las mujeres, para nuestros países y para sus empresas. Así que con esto cerramos. Vamos a abrir algunas preguntas, pero antes de eso sé que estamos conversando por el chat. Quisiera hacer la encuesta, porque no sé si hay gente que se tenga que ir. Estamos haciendo una encuesta de cierre. Pueden entrar a este link o tomar foto al código QR. Toman foto desde sus celulares, automáticamente arriba les va a aparecer un link, hagan clic ahí, y quienes no tienen para hacerlo, pueden entrar al link que tenemos ahí. Muchas de las cosas que hemos hablado hoy, desde cuáles lo estamos abordando con nuestros clientes, como por ejemplo cómo abordar la crisis con un enfoque de género. Mía y yo estamos trabajando mucho en esto, todo el equipo también. Vamos a hacer algunos webinars especiales para las empresas interesadas, que habla justamente de la economía del cuidado, de liderar desde el cuidado, de cómo hacer un liderazgo más inclusivo. Son cosas que les vamos a ir contando y que van a recibir información en caso sus empresas requieran más información. Y mientras van llenando la encuesta, creo, Vale, tú nos dirás si abrimos el micrófono para algunas preguntas. Hola, ¿cómo están? Bueno, si quieren podemos retomar algunas de las preguntas que tenemos en el chat. En particular, hay 3 temas que han llamado la atención de nuestros participantes. El primero tiene que ver con masculinidades. Estas preguntas nos las enviaron Silvia, Ana e Imelda, que hacen parte de organizaciones donde hay pues mayoría de hombres dentro de los equipos, y ellas nos preguntan pues qué hacer en este momento en que ya las mujeres están evidenciando esta carga que antes normalizaban y que digamos no habían cuestionado, pero en este momento que ya están pues solas en la casa, porque estas empresas, digamos que algunas todavía están los hombres trabajando, otros están en la casa pero no están asumiendo corresponsablemente sus tareas del cuidado. ¿Qué podríamos decirles a estas empresas y cómo podríamos orientarlas? Otra pregunta muy interesante la hace César Bravo,
Y él nos pregunta como, bueno, el enfoque de género se puede aplicar en empresas familiares. Creo que puede ser interesante referirnos a esto, André. Y finalmente, Manuela Izaza nos pregunta si podemos profundizar un poquito en por qué estas estrategias de medición de desempeño pueden llegar a ser excluyentes en este periodo de crisis. Esas serían las que tenemos por ahora. Igual estoy pendiente del chat para otras. Ok. Yo empiezo con masculinidades y después Andrea con la siguiente. Bueno, realmente no es muy distinto de lo que queríamos que hicieran antes, que era que tuvieran estas conversaciones con los hombres acerca de qué significa la masculinidad. Yo sé que suena abstracto y antes de que como que no entendamos les quiero explicar. A los hombres se les ha enseñado desde muy chiquitos cuál es su rol en la sociedad y ese rol no involucra tareas de cuidado. Es un rol de liderazgo, de toma de decisión, de territorio, de proveedor y a veces de violencia. Entonces, si a un hombre toda la vida le han dicho que ese es su rol en la sociedad, lo que ahora debemos transmitir es, tienes la oportunidad de ampliar los matices de lo que significa ser hombre en el mundo y eso incluye comportamientos de cuidado, porque eso tiene unos beneficios. O sea, el mensaje que Adecual les da en sus talleres de masculinidades es bienvenido a la libertad que te trae la equidad de género. No estamos diciendo, y entonces ahora te encargas de todo eso y ahora por favor además eres empático y colaborador y hablas de tus sentimientos, sino, y ahora tienes la capacidad y la posibilidad de expresarte de muchas otras maneras y por supuesto que eso incluye hacerse cargo de las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque eso amplía la gama de capacidades y de comportamientos y de posibilidades de los hombres, de pensarse a sí mismos distintos, de expresar sus emociones. Incluso las relaciones de pareja mejoran notablemente, Sheryl Sandberg lo ha dicho, y las relaciones sexuales, cuando las parejas en el ámbito del hogar comparten las tareas. Entonces, ¿cuál es el rol de las empresas? Tener esa conversación abiertamente, conectando a todo el mundo. Si eran hombres que eran los que estaban trabajando y iban a la casa, pues se pueden conectar para tener este tipo de conversaciones y por supuesto que tienen que estar bien guiadas, ¿no? No es una conversación al aire. Tiene que ir dirigida hacia, uno, esto te da libertad, dos, esto genera equidad de género. Y quisiera agregar además que creo que una oportunidad interesante de este contexto es que podemos empezar a dirigir nuestros mensajes, no solamente, por ejemplo, a los hombres que trabajan con nosotros, sino a las familias. ¿Y a qué me refiero con esto? Algo que nosotros estamos haciendo en Adecuales es, cuando empezamos a hacer algunas charlas, invitamos incluso a la familia, pero y ahí es entender muchas veces, porque a los hombres les dicen, el hombre tiene que ser así, y a las mujeres nos dicen, las mujeres tenemos que ser así. A veces somos las mismas mujeres que decimos, no, él no lo va a hacer tan bien, o quizás él no podría ocuparse de tal. Entonces, por eso también hay que hablar de las mujeres, nuevas masculinidades, y ver cómo en el tiempo puede impactar en esto, pero además agregaría la importancia que ya le hemos dicho, de medir cómo están usando su tiempo hombres y mujeres en este contexto, y ver si hay brechas diferenciadas, que probablemente lo va a haber, como las encuestas de uso del tiempo de los países. Sobre el tema de enfoque de género en empresas familiares, yo creo que esto es todo lo que hemos visto hoy aplica a empresas familiares, pero las empresas familiares tienen retos particulares, ¿no? Que tienen que ver con quién es el liderazgo, qué rol tienen las mujeres de la familia en el liderazgo de esa organización, el futuro de esa organización, cómo estoy formando a las mujeres de la familia, y por ende, incluso cuando vemos esto en empresas familiares, la recomendación es aplicar todo lo que hemos visto, formar a los líderes, a la familia en este tema, ¿no? Y cuestionar el status quo. O sea, no ha sido tan lejano y hasta ahora lo que se asume como by default que quien va a liderar o va a ser sucesor en una empresa familiar son los hombres. Yo estoy viendo una serie muy buena sobre esto que se llama Succession y que es un poco como esa situación, se las recomiendo. Y creo que tenemos que fomentar que los líderes de la organización entiendan el impacto que esto genera. No solamente por el impacto social, que es importante, sino también el impacto económico, en innovación, en rentabilidad y todo el caso de negocio detrás de la equidad de género.
¿Cuál era la tercera pregunta, Mía? ¿Tú la tienes ahí? Sí, ¿por qué hay indicadores que son excluyentes? Y esta es una pregunta muy especializada que tenemos que mirar a profundidad con los indicadores de cada una de las empresas. Pero les voy a dar un ejemplo muy simple. Hay evaluaciones de desempeño, me devuelvo. Para que una mujer o un hombre, cualquier persona, ascienda en una empresa o se mantenga, lo que sea, hay que hacer evaluaciones de desempeño. Hay algunas variables de algunas evaluaciones de desempeño que no tienen enfoque de género y que tienen que ver con cosas que estamos midiendo que no tienen en cuenta la carga adicional que tienen las mujeres. Por ejemplo, si hay algún indicador de presencialidad, ¿cuánto tiempo pasa él o ella en la oficina? O ¿qué tan dedicado es? ¿Cómo estamos pensando qué tan dedicado es? No, pues es que él se queda hasta las 10 de la noche y en cambio ella se va a las 6 de la tarde. Por ende, él es más comprometido que ella, por ende lo voy a ascender a él. Ahí hay un indicador que no tiene enfoque de género. Siempre que haya algo que dependa del tiempo que una persona pase en cualquier lugar, eso no tiene enfoque de género. O es que él sí fue al evento de networking con el jefe, quiere decir que sí le interesa ascender. Ella no fue, claro, porque era un sábado y estaban jugando golf, o se fue, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para eliminar cualquier aspecto de cualquier indicador que claramente no tenga en consideración las brechas históricas y la carga de cuidado que tienen las mujeres? Y ahí quisiera agregar que de alguna u otra forma este contexto hace que sea más difícil trabajar. Porque tenemos que hacer más cosas, hombres y mujeres, de lo que hacíamos. Por todas las cosas que hay que hacer en la casa, por las distracciones que hay en la casa. Entonces también repensemos la situación en general. Puede ocurrir que el desempeño de hombres y mujeres baje. Probablemente, además de eso, no olvidemos la salud mental y la estrés que genera no saber qué va a pasar en los próximos meses, semanas. Entonces, al momento de evaluar en este contexto, creo que no lo podemos hacer en general como lo hicimos el año anterior. Es un cambio un poco más profundo, pero así como probablemente muchas empresas están repensando sus metas, la meta que tenía de venta, la meta que tenía de facturación general, la meta que tenía de tal, pues pensemos lo mismo con el equipo. Esa es una mirada humana y liderar desde el cuidado es eso. De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta que sea de relevancia para todo el grupo? ¿Vale? Tenemos otras preguntas. El chat ha estado bastante activo. Muchas gracias a todas y a todos. Hay unas preguntas bastante puntuales a las que nos referiremos en el correo que les vamos a enviar una vez terminemos el webinar, pero hay una en particular a la que me gustaría que se refirieran para todas las personas que están reunidas, y la hace Mauricio, y nos pregunta que cómo podemos vender ante los consejos directivos esa urgencia de ampliar, por ejemplo, las políticas de paternidad, y cómo conciliar pues la resistencia que genera los costos económicos que conllevan estas decisiones dentro de las empresas, digamos, con los beneficios que puede generar. Y creo que la hace puntualmente para el caso de licencia de paternidad, pero podríamos extenderla para todas las iniciativas que promuevan equidad de género. Creo que esa sería interesante que la resolviéramos para todas las personas, y las otras las podemos responder en los correos. Ok, súper. Si quieres empiezo yo, Mía, y luego tú complementas. Yo creo que un tema acá fundamental es, en Latinoamérica es casi un lujo poder tener la posibilidad de aumentar la licencia de paternidad. En algunos países está permitido usar las vacaciones luego de lo que el Estado te da como licencia, que es una medida, pero nuestra mirada es que tenemos que ser mucho más agresivas con esa medida. El impacto directo en esto, por un lado, retención. Hay gente que va a estar mucho más contenta de trabajar en el lugar en el que trabaja, porque le está dando este beneficio y está entendiendo que no solo somos empleados o empleadas, sino que somos personas. Entonces, retener ese talento, fidelizar a esa persona en la empresa en este momento que además, como hay una guerra de talentos, no ahorita, pero en general, es importante, ¿no? Como ver, incluso se puede medir el nivel de retención de esas personas, e incluso se puede medir luego si impacta o no en su productividad, en sus resultados. No sé, Mía, si tú quieres complementar algo de esto.
No, yo estoy de acuerdo y la verdad es que este es un tema que hemos hablado ampliamente con las empresas de la comunidad de Equales y son las mismas empresas que han extendido su licencia de paternidad las que les explican a las demás. Y realmente los costos nuevos que tiene esta medida no son tan relevantes para una planeación financiera, porque hay un montón de otros costos que ya están cubiertos. Pero además, ellos empiezan a ver resultados en cultura a medida que se empieza a implementar la medida. Yo quiero agregar que esto no es una medida que se debe tomar a secas. Cuando las empresas extienden su licencia de paternidad, inmediatamente hacen capacitaciones para sus colaboradores, hombres, sobre paternidad y sobre corresponsabilidad, porque incluso hay hombres latinos y seguro en todas partes que dicen, pero yo, ¿qué me voy a ir a hacer a mi casa? Mi jefe va a creer que yo no estoy comprometido porque yo me estoy tomando una licencia de paternidad. No, 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 yo me quedo acá. Entonces, ¿qué hacen? Los hombres líderes son los primeros en decir, yo me tomo mi licencia de paternidad, para dar ejemplo. Y hacemos capacitaciones y conversaciones donde la empresa dice, no, es que esto nos importa más la equidad de género y todos los líderes están montados en este bus. Entonces, al contrario, lo que queremos es que ustedes adopten este tipo de cultura. Y una fórmula que siempre funciona para esta y para cualquier política es el caso de negocio de la equidad de género. Y sobre eso hay demasiada literatura, sobre cómo las empresas son más rentables y tienen un aumento en sus indicadores de desempeño financiero cuando tienen equidad de género, entiéndase como prácticas de flexibilidad, entrenamiento en liderazgo femenino, flexibilidad me refiero a paternidad y demás, y por sobre todo, mujeres en posiciones de liderazgo. Creo que esto ya hay demasiada literatura que lo comprueba y solo como por agregar a la circunstancia, ya vimos que los países que tienen mujeres líderes en este momento tienen un desempeño distinto en la manera como han manejado la crisis, que puede deberse a distintas variables, sí, pero hay una que es innegable y es que estas personas están pensando en su gente de una manera en que tradicionalmente no, que se han tomado otro tipo de indicadores para tomar decisiones de Estado. Bueno, no sé si con eso o hay algo más como que creamos que sea masivo para contestar. Bueno, creo que es importante. Hay una observación que nos hace alguien que tiene el nombre director admin y nos dice, bueno, estos son estereotipos que finalmente se crean. Entonces, de pronto retomar un poquito ese concepto para que quede bien claro ese mensaje de que todos estos estereotipos de los que estamos hablando pues son susceptibles precisamente de transformación. Y finalmente, creo que también en ese camino como de cerrar con conceptos clave de equidad de género, Silvia nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hablar de equidad de género o de igualdad de género? Y nos recuerda que ONU Mujeres recomienda hablar de igualdad y no de equidad. Entonces, creo que con esos dos apuntes podríamos terminar. Súper. Sobre lo primero, sí son estereotipos que se crean. Creo que, como sabemos, los estereotipos son una forma que nos dicen cómo los hombres y las mujeres tienen que ser o hacer las cosas, y por ende marcan nuestras decisiones, nuestras formas de comportarnos. Yo creo que más bien, recogiendo lo que decíamos, este contexto nos podría ayudar a replantear los estereotipos que tenemos, sobre todo los estereotipos vinculados al cuidado. ¿Por qué? Básicamente porque hombres y mujeres estamos en las casas, que nos toca visibilizar lo tradicionalmente invisible, y creo que tiene que ver con esa idea, y el estereotipo grande era como el espacio privado es de las mujeres, el espacio público es de los hombres, pero esta es una construcción que yo diría, espero, del pasado, y que quizás este contexto nos ayude a replantear nuestros estereotipos. ¿Eso toma muchísimo tiempo? Sí. Pero tiene que ver también con qué enseñamos a nuestros hijos, qué vemos en nuestras casas. El caso de Japón nos lo mostraba y me parece interesante. Entonces, yo creo que acá todas las personas pueden ser agentes de cambio en replantear y repensar los estereotipos. Cuestionarnos por qué nos dicen cualquier cosa que por defecto una mujer tenga que hacer o un hombre tenga que hacer. Eso es un estereotipo. Entonces tenemos que todos estar alertas y estar cuestionando. Sobre el tema de equidad e igualdad, efectivamente se usa
la ONU u otros mecanismos usan el concepto de igualdad. Nosotros usamos el concepto de equidad porque equidad es un camino para lograr la igualdad. Entonces, hablar de equidad parte por entender las necesidades diferenciadas de cada grupo y establecer mecanismos que se adapten a esas necesidades diferenciadas para lograr una igualdad. Entonces nosotros en Adecuales hablamos mucho del camino y el proceso que implica llegar a la igualdad, y por eso es que hablamos de equidad. ¿No, Mía? No sé si quieras complementar algo de esto. No, estoy completamente de acuerdo. La igualdad para Equales, sin entrar en discusión con nadie más, es una utopía. Entonces, la igualdad es el fin último y la equidad es la manera de llegar hacia allá. Es el reconocimiento de las brechas históricas. Y se habla de equidad también cuando hablamos de temas raciales, de temas de discapacidad. Es el término que se utiliza en general para decir, generamos equidad para algún día lograr la igualdad. La igualdad, como dice Andrea, es darle a todo el mundo lo mismo, y la equidad es decir, tú necesitas cosas distintas porque has tenido unas barreras distintas. Sí, y ahí, Mía, resaltas algo que me parece súper importante. Cuando hablamos de la gestión de crisis con este enfoque, no nos olvidemos incluso de los diferentes tipos de mujeres, de los diferentes tipos de hombres, incluso este punto es clave, ¿no? O sea, las poblaciones diversas, y tener este enfoque interseccional que tiene que ver con que yo podría ser una mujer afrodescendiente, lesbiana y mujer, y por ende yo estaría expuesta a mayores riesgos. Este contexto también levanta alerta sobre mujeres y hombres en situaciones de pobreza, en qué contexto viven ciertos grupos de mi población, en qué contextos viven otros grupos de mi población. Eso hace que la cuarentena y la experiencia en general sea absolutamente diferente. Entonces, no nos olvidemos también de esta mirada al momento de abordar la crisis. Creo que no podemos pasarlo por alto. Pero sí, no sé, Vale, si tenemos más preguntas, igual les vamos a enviar como algunas guías de lo que hemos venido hablando. Y como les digo, igual estamos trabajando esto con las empresas, estamos abordando esto en diferentes sesiones para ya abordar de forma más personalizada el tema en cada sector, en cada organización. Yo, aunado a eso, yo vi que en el chat están preguntando un montón sobre nuestros servicios, y como la respuesta es sí, nosotras hacemos todo esto, hacemos talleres de masculinidades, hacemos talleres de acoso sexual, hacemos talleres de estereotipos de género, hacemos comités de género con comités directivos. Entonces incluso les ahorramos la tarea de ver cómo convencemos al comité directivo. Y lo que quería contarles es que Adecuales está trabajando tal cual como estábamos trabajando antes de la crisis, en el sentido de ofrecer todos estos servicios de manera virtual. Todos los talleres que ofrecíamos antiguamente los estamos ofreciendo de manera virtual. La comunidad de Adecuales sigue funcionando, el ranking par sigue abierto. Todo lo que Adecuales hace está presente, y le pedí a al equipo de Adecuales que por favor escriba en el chat el correo donde pueden ustedes decirnos si hay algo de esto que les interesa que trabajemos durante esta época, porque nos encantaría seguirlos acompañando, y sobre todo ahora con este enfoque de cómo hacemos esto durante la crisis y en el New Normal. Súper. Bueno, yo creo que con esto damos por terminada la sesión. Última pregunta, ¿cuándo vuelve a haber un webinar? Estamos haciendo webinars de este tipo con regularidad, entonces van a estar recibiendo la información acerca de los siguientes webinars que vamos a tener durante las próximas semanas, porque sí hay otros temas que vamos a estar trabajando. Cada 2 semanas vamos a hacer algunos nuevos webinars. Este webinar también lo vamos a subir a YouTube para que puedan compartirlo con las personas que consideren. Y la idea es ya abordar en detalle cada uno de los puntos que hemos visto, pero sí, les va a estar llegando más información. El equipo de Adecuales está hoy conectado y estamos ahí para acompañarles en este proceso que creemos que es clave que tenga enfoque de género y que nos acompañemos para salir de esta adelante. Así que mil gracias a todas las personas que se conectaron, gracias al equipo de Adecuales que nos ha permitido hacer este webinar, y me encantó dictar contigo otra vez, Mía, tanto tiempo. Igualmente, ha sido muy chévere retomar este espacio en conjunto.
Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en toda Latinoamérica. Seguimos con ustedes y seguimos en nuestro avance para llegar a todos los países donde ustedes están. Entonces, gracias y nos vemos pronto.